Los realistas creían piamente en los sentidos. Los sentidos nos dan la realidad de los objetos. Y los idealistas respondían, pero los sentidos jamás nos dan la realidad de lo que quiera que sea. Los dos lados estaban en lo correcto. Solo que ninguno admitió algo que fuera más allá de los sentidos. Hoy tenemos que aceptar eso, sobre todo cuando nosotros conocemos todos los estudios que existen sobre el asunto de la percepción extrasensorial, que es una cosa que en el siglo XX avanzó de una manera absolutamente fantástica. Entonces, por ejemplo, hay esos estudios en inglés se me olvidó el nombre, la sensación de estar siendo observado. Si tú tienes la sensación de estar siendo observado, no estás viendo quién te observa, pero ese fenómeno efectivamente existe. También ciertas percepciones animales. Yo tenía un gato llamado Bartolomeo y diariamente, en el momento de volver a casa, Bartolomeo me iba a buscar a la puerta. No era un perro, era un gato. Tú sabes que es difícil enseñarle algo al gato. Yo no le enseñé, él aprendió solito. ¿Cómo es que él percibía mi presencia antes de tener acceso a ella a través de sus cinco sentidos? Yo no tengo la menor idea. Pero es obvio que él, por estar presente, físicamente presente, percibía una presencia física que iba más allá de los datos sensibles que esta presencia física le mostraría después a sus ojos, oídos, tacto, etc. Yo creo que es francamente increíble que esa noción de presencia jamás se le hubiera ocurrido a los filósofos de las épocas pasadas y que por causa de eso ellos hayan gastado tanto tiempo en el debate entre realistas, materialistas, idealistas, como quieras llamarlo. También otro aspecto interesantísimo del asunto, que yo no sé si lo abordé lo suficientemente en el curso y en el libro, es que todo aquello que nosotros percibimos de los objetos nunca son objetos enteros y nunca son la presencia total de ellos, son signos de esa presencia, apenas signos. Por lo tanto, una cosa que no está presente no me puede dar ningún signo de su presencia. Por lo tanto, el signo es un elemento fuertísimo para convencerme de la presencia. Si yo recibo el signo es porque el objeto está presente, si no apenas estaría pensando el signo. Una cosa es, por ejemplo, tú ves el oso. ¿Qué es lo que ves del oso? ¿Viste el oso entero? No, mijo. Tú viste solamente el aspecto externo del oso. No viste sus órganos internos, el corazón latiendo. Si no tuviera el corazón latiendo, el oso sería totalmente inofensivo. Y tú sabes que no lo es. Entonces esos pocos signos que tú percibes del oso te indican su presencia masiva. Ellos te indican por qué, porque son signos de esto. No existe signo sin significado y mucho menos signo sin referente. ¿Significado qué es? Es el sentido del signo. Es el qué. Es aquello que corresponde al signo en la esfera de la palabra. Es la definición del signo. Pero el referente es el objeto real que corresponde a este signo. El referente no es verbal. El referente no es decible. Esto es importante, ¿eh? A no ser que sea un referente de algún fenómeno verbal, claro. El referente de un objeto físico cualquiera es el propio objeto físico, que no es su significado ni su signo. A partir de la hora, del momento en que percibes que existe algo llamado signo, tú percibes algo importantísimo. Los signos no existen solamente en tu mente, en tu pensamiento. Los signos existen en todas partes de la naturaleza. Todo en la naturaleza lo conoces por signo. Entonces, este concepto, que parecía ser un concepto fundamental de nuestro lenguaje pensamiento, es también un concepto fundamental del mundo físico. Entonces, esta división entre los filósofos que creen en la existencia del mundo físico real y aquellos que creen simplemente en pensamiento está abolido por la noción de signo. Es eso lo que dice el filósofo americano John Dewey. Si la gente en vez de leer a Descartes en esos tiempos remotos
Descartes, Bacon, Hume, hubieran leído Joan de Saint Tomás, Joan Ponceau, filósofo portugués, 3 siglos de discusiones idiotas se hubieran evitado. Porque no hace sentido el que tú coloques el realismo, idealismo o materialismo como alternativas cuando el mundo de los signos son todas esas dos cosas al mismo tiempo. Quiero decir, la noción de signo abarca todo eso, abarca y reorganiza el mundo de la naturaleza y el mundo del pensamiento y muestra cómo son exactamente el mismo mundo, que se distingue por su actitud delante de ellos y no en sí mismo. Por ejemplo, si tú tienes un recuerdo, tú recuerdas una escena de tu pasado. Digamos, esa escena no existe en el mundo físico, solamente existe en mi mente. Yo digo, ¿cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que una cosa que sucedió en el tiempo físicamente solo exista en mi mente? No, ella existe en el mundo físico, en el tiempo pasado, pero existe. Es un elemento del mundo físico, como todo lo que sucedió es un elemento del mundo físico. Si tú dices que no es, llegas a la conclusión siguiente. El mundo acaba de surgir en este mismo momento. Todo pasado no existió, lo que es absurdo, evidentemente. Entonces, cuando tú recuerdas una escena del pasado, tú estás recordando una escena del mundo físico, del mundo real. No existe solamente en tu pensamiento, él existe en una sesión, en un departamento específico del mundo físico que tú llamas el mundo pasado. Pero si tú retiras un único elemento de ese mundo pasado y lo lanzas a la esfera de lo irreal, tú acabas de abolir toda la realidad del mundo. Porque tú tomas un capítulo del pasado, lo suprimes el capítulo, pero todas las consecuencias y todo lo que sucedió después del capítulo continúa existiendo. ¿Cómo es posible? Es enteramente absurdo. Entonces, es absolutamente equivocado tú creer que tus recuerdos solamente existen en tu mente. Es por eso que yo llamo mi posición filosófica de realismo radical. Es decir, el concepto idealista yo acepto un pedacito de la crítica que le hace al realismo ingenuo, pero solamente un pedacito, porque yo creo que hasta el realismo ingenuo es hasta más despierto que el idealismo. Entonces mi posición es de realismo radical. O sea, existen muchas menos cosas en nuestras mentes de lo que las personas se imaginan. La concepción actual es la siguiente, es que todo está en nuestro cerebro. Incluso la estructura del mundo, todo, solamente existe en nuestro cerebro. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es nuestro cerebro? Que un pedazo del mismo mundo. En mi modesto entender, mi cerebro está dentro del mundo y no el mundo dentro de mi cerebro. O tú disientes, tú crees que tu cerebro es más grande que el mundo. El cerebro es apenas el nombre de una cosa física que existe dentro de tu caja craneana. No tiene todo ese privilegio que las personas creen. ¿Tú crees que las personas guardan recuerdos en el cerebro? Es la cosa más absurda del mundo. Tú no guardas nada en tu cerebro, mijo. Tú apenas repites operaciones, oraciones. Es eso lo que hace. Pero te estás inevitablemente refiriendo al mundo real. Este mundo real no es solamente el mundo que tú ves en este momento, es todo lo que sucedió antes, todo lo que va a venir después. Y transitamos dentro de eso, con nuestra imaginación, con nuestro pensamiento, etc. Pero cuando estamos pensando, no huimos del mundo para entrar dentro de nuestras subjetividades, es una tontera. Por ejemplo, yo recuerdo a mi mamá, Dona Anice, murió hace un tiempo atrás, murió con 99 años, murió porque cayó en el baño y se rompió la pierna, si no estaría viva todavía. Yo recuerdo innumerables escenas de Doña Anice, innumerables que no te las podría contar. Si fuera a escribir mis memorias de la señora Anice, yo podría escribir 10 volúmenes, pero ¿y todo eso no sucedió? ¿Está dentro de mi mente? ¿Cómo es posible que exista dentro de mi mente? Para que esté solamente dentro de mi mente, debería haber abolido todo ese pasado. Nunca existió, desapareció. Solamente existe el recuerdo. Ah,
¿Cómo puede existir solamente el recuerdo si esa cosa no existe? No es posible. Entonces el pasado de Don Anice es tan real como la presencia de ella en este momento. Si ella estaba presente apenas como recuerdo, es una presencia que trasciende mi capacidad de recordar. Yo no estoy recordando mi recuerdo.